La música resonaba en la lujosa mansión de la Ciudad de México, creando un ambiente de celebración vibrante. Los invitados, vestidos con trajes elegantes y joyas brillantes, se movían al ritmo de la banda en vivo, riendo y disfrutando de la noche. Iñaki, un niño de 10 años, observaba desde un rincón con sus manos sucias y su ropa sencilla, sintiéndose completamente fuera de lugar. A su alrededor, la opulencia era abrumadora. Candelabros de cristal colgaban del techo, mesas decoradas con finos manteles y arreglos florales exóticos llenaban el espacio, mientras que el aroma de la comida gourmet flotaba en el aire. Su madre, una mujer fuerte y trabajadora, se movía entre los invitados con una sonrisa forzada, sirviendo platos y bebidas. A pesar de su esfuerzo por encajar en ese mundo de lujo, la tensión en su rostro revelaba el peso de sus preocupaciones. Iñaki sabía que su madre había trabajado duro para poder asistir a esta celebración, y aunque quería sentirse orgulloso de ella, no podía evitar la sensación de que pertenecían a un mundo muy diferente. Mientras las risas y el bullicio aumentaban, Iñaki se sentía cada vez más aislado, como un espectador en una obra que no le pertenecía. Decidido a encontrar un respiro de esa atmósfera agobiante, Iñaki se alejó un poco. Buscó un rincón tranquilo de la mansión, un lugar donde pudiera observar sin ser visto. Se sentó en los escalones de una elegante escalera, dejando que el sonido lejano de la música se convirtiera en un murmullo de fondo. Desde allí pudo apreciar los detalles de la mansión que antes le parecían deslumbrantes, pero que ahora se asemejaban a una prisión dorada. Las paredes estaban adornadas con cuadros de paisajes exuberantes, y las lámparas de araña destellaban con un brillo casi hipnótico. Pero Iñaki no podía evitar pensar en las dificultades que su familia enfrentaba cada día. Mientras su mente divagaba, recordó las historias que su madre le contaba sobre la lucha contra la corrupción y las injusticias que azotaban a su comunidad. A pesar de su corta edad, Iñaki había empezado a comprender que el mundo no siempre era justo y que las apariencias podían ser engañosas. Su corazón se llenó de una mezcla de tristeza y determinación. Él quería creer que podían hacer una diferencia, que su voz podía ser escuchada, aunque su entorno le dijera lo contrario. De repente, unos murmullos llamaron su atención. Iñaki levantó la vista y vio a 2 padrinos de la boda conversando en un tono bajo, sus rostros serios y concentrados. Intrigado, se acercó un poco más, manteniéndose lo suficientemente alejado para no ser detectado. Las palabras que escuchó lo hicieron estremecer: desvío de dinero y silencio. Cada sílaba caía sobre él como un peso. Su corazón comenzó a latir con fuerza. ¿Qué significaba eso? ¿Qué estaba en juego en esa celebración que, a primera vista, parecía ser solo amor y felicidad? Iñaki sintió que su mundo se desmoronaba. Las risas y los bailes que lo rodeaban parecían ahora una burla a la gravedad de lo que acababa de descubrir. La vida de su madre, su propia vida, podría estar en peligro. En ese momento, comprendió que no podía quedarse callado. La valentía comenzó a aflorar en su interior, una chispa de coraje que lo empujaba a actuar, a revelar la verdad que había escuchado. Pero, ¿cómo podría hacerlo sin poner en riesgo a su madre? La preocupación y la determinación se entrelazaban en su mente, mientras el bullicio de la fiesta se desvanecía, dejando solo un silencio ensordecedor en su interior. La música resuena en el aire, las risas estallan como fuegos artificiales, pero en el corazón de Iñaki un aguijón de inquietud se clava profundamente. Mientras los invitados giran y se deslizan en un mar de elegancia, él se siente como un extraño en su propio país, atrapado entre la opulencia y su modesta realidad. Recordando las historias que su madre le contaba sobre la corrupción que acechaba a aquellos que tenían poder,
su mente comienza a divagar en un laberinto de dilemas morales. ¿Debería hablar y arriesgar su familia o guardar silencio y permanecer en la sombra? La ceremonia de matrimonio avanza y Iñaki observa a los novios con una mezcla de admiración y tristeza. La ceremonia es un despliegue de amor, pero para él el amor se tiñe de un matiz amargo. Cada voto pronunciado parece resonar en su mente como una campana de advertencia. Se siente dividido, como si se estuviera desgarrando en dos. Por un lado, la lealtad hacia su madre, quien ha trabajado incansablemente para ofrecerle una vida digna, y por el otro, la necesidad de exponer una verdad que podría cambiarlo todo. Mientras los novios intercambian miradas llenas de promesas, Iñaki siente el peso de la responsabilidad sobre sus pequeños hombros. La imagen de su madre, esforzándose por servir a los invitados con una sonrisa en el rostro, se convierte en su ancla. Ella siempre le había enseñado que la verdad, aunque dolorosa, es preferible a una vida de mentiras y engaños. Su corazón late con fuerza y en su mente se dibuja la figura de su madre, llena de esperanza y amor, pero también con la sombra del miedo que la acompaña. El bullicio de la fiesta se intensifica a medida que la música se vuelve más animada. Sin embargo, Iñaki no puede deshacerse de la sensación de que algo oscuro se cierne sobre ellos. El murmullo de los padrinos que había escuchado anteriormente resuena en su mente y recuerda cada palabra que parecía una advertencia. La idea de que la corrupción podría estar tocando la vida de su madre le provoca escalofríos. Si decidía hablar, podría protegerla, pero también podría arruinarlo todo. En un instante de claridad, Iñaki se levanta de su asiento sintiendo que la decisión debe ser tomada. El aire está cargado de tensión y emoción, y mientras los invitados se entregan a la celebración, él observa sus rostros llenos de despreocupación. La luz de las velas parpadea, reflejando la confusión en su corazón. Al mirar a su madre, ve en ella un reflejo de su propia lucha interna. Ella siempre había sido su heroína, valiente ante las adversidades, y en ese momento él anhela ser como ella. Con el clímax de la celebración en su punto máximo, Iñaki siente que su impulso de valentía está a punto de estallar. El mundo que lo rodea se desvanece, y solo queda él, la verdad que lleva dentro, y el amor por su madre. Se levanta entre la multitud, su pequeño cuerpo temblando de nerviosismo, pero su voz, cuando finalmente se lanza al aire, se transforma en un eco potente que corta a través de la música y las risas. «Escuchen», grita, su voz resonando en la sala como un trueno. Los murmullos de celebración se detienen y todos los ojos se centran en él, incrédulos y aterrorizados. Iñaki siente el peso de la mirada de su madre, que mezcla sorpresa y orgullo, y eso le da el coraje que necesitaba. Lo que comienza como un simple susurro se convierte en un grito de alerta, una declaración de guerra contra la injusticia que ha presenciado. En ese momento, Iñaki se convierte en el mensajero de la verdad, dispuesto a enfrentar las consecuencias por el bien de aquellos que ama. El silencio que siguió a la revelación de Iñaki era ensordecedor. El niño, con el corazón latiendo desbocado en su pecho, sintió el frío de la incertidumbre apoderarse de él. La mirada de su madre, que oscilaba entre el shock y el orgullo, le otorgó una dosis inesperada de valor. Era como si, en ese preciso momento, el mundo que lo rodeaba se hubiera detenido. Los murmullos comenzaron a fluir entre los invitados, un susurro colectivo que se extendía como un fuego incontrolable. La tensión en el aire era palpable, como si cada persona en la habitación estuviera al borde de una revelación personal. La novia, a quien todos veían como la epítome de la perfección, se levantó con una expresión de vulnerabilidad que sorprendió a todos. Su voz, inicialmente temblorosa, adquirió firmeza a medida que hablaba.
No soy solo una figura decorativa en este evento, comenzó, su mirada recorriendo el salón lleno de gente. Yo también he sido víctima de este sistema corrupto. Sé del desvío, porque mi familia también está involucrada. He vivido con esta carga, con el miedo de perderlo todo. Las palabras se deslizaron de su boca como si ella misma estuviera liberándose de un peso que había llevado durante demasiado tiempo. La sala se llenó de un murmullo aún más intenso, como si un huracán de emociones hubiera sido desatado por su confesión. Algunos invitados se alejaron, horrorizados por la revelación. Sus rostros, antes llenos de risas y celebraciones, ahora mostraban la incredulidad y la vergüenza. Otros, sin embargo, comenzaron a hacer preguntas, a exigir respuestas. ¿Cómo era posible que una familia tan influyente hubiera estado involucrada en algo tan ruin? La atmósfera de la fiesta, que anteriormente había sido de alegría y celebración, se transformó en un campo de batalla moral. Iñaki observaba desde su rincón, sintiendo que el mundo de los adultos se había vuelto caótico a su alrededor. Los rostros que antes le eran familiares, aquellos que habían compartido risas y abrazos, ahora se convertían en sombras de lo que eran. De repente, la mansión que había sido el símbolo del lujo y la opulencia parecía una prisión, atrapada en las cadenas de la corrupción y la hipocresía. La madre de la novia, una mujer de porte elegante y mirada fría, se levantó con una indignación palpable. «Esto es inaceptable. No puedes simplemente lanzar acusaciones sin pruebas», exclamó, su voz resonando en el aire. El ambiente se tornó tenso, como si todos contuvieran la respiración, esperando la próxima jugada en este juego de poder. Algunos de los amigos de la novia comenzaron a aplaudirla, apoyando su valentía, mientras que otros se mantenían al margen, temerosos de tomar partido. Iñaki sintió que su corazón se aceleraba. La lucha que se desarrollaba ante sus ojos era más grande de lo que jamás había imaginado. La revelación de la novia había abierto la puerta a un debate que nadie había anticipado en esa celebración. Mientras la lucha verbal continuaba, Iñaki comprendió que su acto de valentía había desencadenado algo enorme. Las emociones estaban a flor de piel. Algunos lloraban, otros gritaban y algunos simplemente observaban con la boca abierta. Era un espectáculo de luz y sombra, de verdad y mentira. La niña que había sido el centro de atención, la novia perfecta, ahora se convertía en un símbolo de lucha. La música que antes sonaba de fondo había cesado, reemplazada por el sonido de voces elevándose, de corazones latiendo con fuerza. La fiesta había dejado de ser un mero evento social para convertirse en un momento histórico, un punto de inflexión que podría cambiarlo todo. Iñaki se sintió pequeño, pero al mismo tiempo, una chispa de esperanza comenzó a arder dentro de él. Quizás, solo quizás, su valentía podría inspirar a otros a buscar la verdad, a romper las cadenas del miedo y la complicidad. La lucha apenas comenzaba, y en ese instante, el niño decidió que no se detendría. La atmósfera en la lujosa mansión se había transformado drásticamente. Lo que antes era un ambiente festivo, lleno de risas y música, ahora se sentía como un tribunal social, donde las miradas de los invitados se centraban en Iñaki y su madre. Él, con el corazón palpitante y la voz temblorosa, había desatado una tormenta de reacciones inesperadas. Los murmullos se intensificaban y el aire se volvía cada vez más pesado con el peso de las revelaciones que amenazaban con desmoronar la fachada de respeto y estatus que muchos habían mantenido durante años. Iñaki, un niño de apenas 10 años, se mantenía firme en el centro de la sala, observando cómo figuras que alguna vez le parecieron inquebrantables empezaban a mostrar fisuras. La mirada de su madre, al principio llena de incredulidad,
lentamente se transformó en un destello de orgullo y determinación. Ella siempre le había enseñado el valor de la verdad, y ahora, al ver cómo su hijo se atrevía a alzar la voz en medio de un mar de hipocresía, sintió que su corazón se llenaba de esperanza. Algunos invitados, que antes eran amigos cercanos de la familia del novio, comenzaban a murmurar entre ellos, compartiendo historias de corrupción y de cómo habían cerrado los ojos ante la injusticia durante tanto tiempo. Uno de los padrinos, un prominente empresario de la ciudad, intentó desviar la conversación, sugiriendo que era un momento inapropiado para discutir tales asuntos. Sin embargo, su voz temblaba, y Iñaki podía ver la angustia en su rostro. Era evidente que las palabras del niño habían tocado una fibra sensible y que muchos se sentían culpables por su complicidad. La novia, que había sido el epítome de la perfección durante toda la ceremonia, se levantó con lágrimas en los ojos. Su vulnerabilidad resonó en la sala. Ella compartió su propia experiencia de sentirse atrapada en un mundo donde la corrupción era la norma, donde el silencio era valorado más que la verdad. Con cada palabra que pronunciaba, la tensión en la habitación crecía. Algunos invitados se llevaban las manos a la boca, horrorizados, mientras otros comenzaban a asentir, reconociendo que la realidad que enfrentaban era mucho más oscura de lo que habían querido admitir. El ambiente se tornó en un torbellino de emociones. La madre de Iñaki, impulsada por la valentía de su hijo y la revelación de la novia, se levantó. Con una voz clara y firme, habló sobre las dificultades que habían enfrentado durante años, sobre la lucha diaria por la honestidad en un mundo que parecía recompensar la corrupción. Su discurso, impregnado de sinceridad, tocó los corazones de muchos presentes. En su mirada, Iñaki vio que su madre no solo estaba defendiendo la verdad, sino también empoderando a otros a cuestionar sus propias decisiones. Mientras tanto, la tensión se acumulaba en la sala como un rayo a punto de caer. La policía, alertada por el escándalo que se desarrollaba, se preparaba para llegar a la mansión. Iñaki, sintiendo la adrenalina corriendo por sus venas, se dio cuenta de que había cruzado un umbral del cual no podía regresar. Su valentía podía tener repercusiones, pero también podía ser el catalizador de un cambio necesario. A su alrededor, los rostros de los invitados mostraban una mezcla de miedo y reflexión. Algunos intentaban buscar justificaciones, mientras otros comenzaban a cuestionar su propia moralidad. La fiesta, que había comenzado como una celebración de amor y unión, se había convertido en un escenario de confrontación. Iñaki sintió que, a pesar del caos, había algo profundamente liberador en la verdad que había expuesto. La oscuridad que había acechado a su familia y a tantas otras empezaba a desvanecerse ante la luz de la honestidad. Con cada momento que pasaba, el niño comprendía que su pequeño acto de valentía podría resonar más allá de aquella noche, convirtiéndose en un eco de cambio en la vida de muchos. A medida que la tensión alcanzaba su punto máximo, Iñaki se sintió preparado para enfrentar lo que viniera. Había desatado una ola que no podría ser detenida, y aunque el miedo lo invadía, también sentía una chispa de esperanza. Había comenzado un diálogo que muchos habían temido abrir, y su voz, aunque pequeña, resonaba con la fuerza de la verdad. En ese momento, Iñaki comprendió que su valentía no solo podría proteger a su madre, sino que también tenía el poder de inspirar a otros a levantarse y luchar por lo que es justo. La atmósfera en la mansión era tensa, cargada de susurros y miradas desafiantes. Iñaki, con el corazón latiendo con fuerza y la adrenalina corriendo por sus venas, se había convertido en el centro de atención, no solo por su revelación, sino también por la inocencia y valentía que emanaba.
Su madre, a su lado, lo observaba con una mezcla de orgullo y preocupación. Sabía que lo que su hijo había hecho podría tener repercusiones peligrosas, pero también entendía que era un acto de valentía que no podía ser ignorado. Las conversaciones entre los invitados se intensificaban, y Iñaki podía escuchar fragmentos de diálogos que revelaban la incredulidad y el horror de algunos, mientras que otros, más preocupados por sus propias reputaciones, intentaban desviar la atención de la verdad que comenzaba a salir a la luz. La noiva, a pesar de su aparente fragilidad, había tomado la iniciativa de hablar. Su voz, aunque temblorosa, resonaba con una fuerza inesperada, y Iñaki se sintió aliviado al ver que no estaba solo en este combate. «Yo también he sido víctima de esta corrupción», dijo ella, sus ojos llenos de lágrimas. «He estado callada durante demasiado tiempo, temiendo por mi futuro y el de mi familia. Pero ya no puedo quedarme en silencio». Sus palabras resonaron en la sala, provocando un cambio en la energía del lugar. Algunos invitados comenzaron a murmurar entre ellos, reconociendo sus propias complicidades, mientras otros, visiblemente molestos, intentaban minimizar lo que estaba ocurriendo. A medida que la tensión aumentaba, Iñaki notó cómo las dinámicas de poder se fragmentaban. Las personas que antes se veían como inquebrantables, ahora parecían vulnerables, expuestas ante la verdad. A lo lejos se podía escuchar el murmullo de la policía que llegaba, y aunque el miedo invadía a muchos, había un aire de esperanza que comenzaba a florecer entre los que deseaban un cambio. La madre de Iñaki, al ver la transformación en la sala, se armó de valor y se dirigió a los presentes. «Nosotros, los que hemos trabajado duro y hemos luchado contra la injusticia, merecemos ser escuchados. La corrupción no solo afecta a algunos, sino que daña a todos. No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras unos pocos se benefician a expensas de otros». Su discurso resonó con fuerza y varios invitados comenzaron a asentir, comprendiendo que el silencio ya no era una opción. Iñaki, sintiéndose respaldado por su madre y por la reacción de la multitud, observó cómo algunos de los invitados, que antes se mostraban desinteresados, comenzaron a tomar posición. Algunos se unieron a su madre, apoyándola y ofreciendo su testimonio sobre las injusticias que habían presenciado. Era como si una ola de valentía hubiera comenzado a arrastrar a todos hacia un lugar de confrontación. La presión sobre la familia del novio creció exponencialmente. Miradas acusadoras y palabras susurradas como «¿Por qué no dijiste nada?» o «Esto tiene que parar» inundaron la sala. La policía, al llegar, no tardó en dividir a los presentes en grupos, interrogando a los que parecían más involucrados. Iñaki, con la cabeza erguida y el corazón lleno de esperanza, observó cómo el caos se apoderaba del lugar, pero también cómo la verdad comenzaba a prevalecer. Mientras los oficiales tomaban declaraciones, Iñaki no podía evitar sentir que, de alguna manera, había desencadenado un proceso que cambiaría no solo su vida, sino también la de aquellos que habían vivido en la sombra de la corrupción. Su valentía había inspirado a otros a levantarse, a desafiar el sistema que había mantenido a tantos en silencio. La fiesta de boda, que había comenzado como una celebración de amor y unión, se había transformado en un campo de batalla moral. Los invitados que antes reían y bailaban, ahora se enfrentaban a su propia complicidad. Y en medio de todo este caos, Iñaki se dio cuenta de que, aunque el camino hacia la verdad sería largo y difícil, había comenzado una lucha que no solo era suya, sino de todos los que habían sido silenciados. Iñaki se encontraba en el tribunal, un lugar que nunca había imaginado que sería el escenario de su valentía. La sala estaba repleta de personas, periodistas, familiares de los acusados y curiosos que habían oído hablar del caso.
Su corazón latía con fuerza mientras su mirada se deslizaba por los rostros de aquellos que una vez habían estado en la fiesta, aquellos que habían reído y bailado, ahora confrontados con su propia culpa. Al lado de él, su madre, con una expresión de determinación en el rostro, le apretó la mano como si le infundiera fuerza. El juez, una figura imponente en su toga negra, comenzó a leer los cargos. Iñaki escuchó atentamente, sintiendo que cada palabra resonaba en su interior. Al mencionar los desvíos de fondos y la manipulación de recursos destinados a los más necesitados, Iñaki sintió que la rabia y la tristeza se mezclaban en su pecho. Era como si cada palabra pronunciada fuera un eco de las injusticias que había oído de su madre tantas veces. Sabía que su valentía había llevado a esa revelación, pero también sabía que aún quedaba mucho por hacer. Los acusados, sentados en el estrado, parecían una sombra de lo que solían ser. La arrogancia que una vez los caracterizaba se había desvanecido, dejando solo un rastro de miedo y desesperación. Iñaki observó cómo algunos de ellos intercambiaban miradas, buscando la aprobación de los demás, como si aún intentaran mantener la fachada de poder que habían cultivado durante años. Sin embargo, la atmósfera en la sala era diferente. Ahora eran ellos los que estaban en el banquillo. Cuando uno de los acusados se levantó para hacer su defensa, Iñaki sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Las palabras que salían de su boca eran un intento de manipulación, un intento de desviar la atención de la verdad. Pero el juez lo interrumpió con firmeza, recordándole que las mentiras ya no tendrían lugar en esa sala. La voz de Iñaki resonó en su mente. La verdad siempre prevalece. Era un mantra que lo había guiado a lo largo de este camino complicado. Finalmente llegó el momento crucial, la sentencia. El juez, con una voz clara y firme, comenzó a pronunciar las consecuencias de los actos de los culpables. A medida que las palabras caían como un martillo, Iñaki sintió una oleada de alivio. La justicia estaba siendo servida y con cada condena, el peso que había llevado sobre sus pequeños hombros se aliviaba un poco más. Miró a su madre, cuyas lágrimas caían, pero esta vez no eran de tristeza, sino de orgullo. Ella sabía que su hijo había hecho lo correcto. Tras la lectura de la sentencia, Iñaki sintió que el aire en la sala se transformaba. Había una mezcla de miedo y esperanza en los rostros de los presentes. Algunos se marcharon, incapaces de enfrentar la realidad de sus acciones. Otros, sin embargo, comenzaron a murmurar entre ellos, impulsados por el coraje que Iñaki había demostrado. La valentía de un niño había encendido una chispa de cambio en el corazón de muchos. Con el paso de los días, Iñaki y su madre comenzaron a construir una nueva vida. Se alejaron de la sombra de la mansión que había sido un símbolo de opresión y corrupción. En su lugar, encontraron un hogar en una comunidad que les brindó apoyo y comprensión. La fama que Iñaki había adquirido como un joven defensor de la justicia le abrió puertas. Pudo asistir a talleres donde aprendió sobre derechos humanos y abogacía. Mientras caminaba por las calles de su nuevo barrio, Iñaki se sentía diferente. Ya no era solo un niño que se sentía fuera de lugar en una fiesta lujosa. Era un símbolo de esperanza, un recordatorio de que incluso la voz más pequeña puede provocar un cambio monumental. Mirando hacia el horizonte, Iñaki sonrió. Sabía que había mucho trabajo por hacer, pero estaba listo para enfrentarlo. La verdad, al fin y al cabo, siempre prevalece. Si te ha gustado esta historia, no olvides dejar tu like para apoyar el canal. Y por supuesto, suscríbete para no perderte ningún contenido nuevo. Me encantaría saber tu opinión. Comenta aquí abajo y cuéntame qué te ha parecido la historia. Estaré feliz de leer tu comentario. Hasta el próximo video.